no solamente somos ovejas del gran pastor, sino que también Él nos llama sus amigos. Es maravilloso estas ilustraciones que nuestro Maestro por excelencia, el Señor Jesús, nuestro Salvador, están expuestas en la palabra, porque nos dan una claridad de lo que somos para Él y lo que Él vino a hacer por nosotros en este lugar. Él habla claramente esta parábola del redil y no la entendieron. Y uno se puede pensar, Señor, pero estás hablando tan claro ahí, estás diciendo que tú eres el que entras por la puerta, Señor Jesús, y el que llama a las ovejas por su nombre. Y cuando las saca absolutamente todas, tú vas delante de ellas dirigiéndolas a esos pastos verdes para poder alimentarnos de la mejor manera. Pero el Señor Jesús, con su paciencia y su amor, extiende aún más allá y Él dice, voy a tener que ser más explícito. Y se llama así: yo soy el buen pastor, ese que da la vida por sus ovejas. Y hoy se nos abre una oportunidad para poder extendernos a dar una respuesta a esta pregunta tan maravillosa. ¿Por qué escuchar la voz de Dios? Y quizás usted, ahí donde usted está sentado, usted se está formulando ya la respuesta. Y es muy probable que usted, un 99.99, estoy totalmente seguro, como el gel de mano que mata los gérmenes, de que la respuesta que usted fabricó en su mente es muy correcta y fundamental. Pero a través de las Escrituras podemos ver algunos rasgos importantes para poder entender un poco esta pregunta desde una perspectiva de la evidencia bíblica. Y la respuesta al final de todo es: nosotros escuchamos la voz de Dios porque somos sus amigos. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el Señor Jesús está tan interesado en tener una amistad con nosotros? Y realmente es un interés que viene desde nuestro propio Padre. ¿Qué padre no se preocupa por sus hijos? Los que tenemos la oportunidad de ser padres, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Nuestro papá Dios está preocupado por usted y por mí. Y Él va delante de nosotros llevándonos a lugares especiales. Y no solo eso, el premio mayor nuestro está en la eternidad con el Señor. Amén. Punto número 1, porque hoy vamos a estudiar 3 verdades fundamentales acerca de esto. Número 1, Dios no habla con robots. Así de sencillo, Dios no habla con robots. Y lo que quiero decir acá es que Dios no nos ha creado a nosotros para obedecer sus mandamientos sin pensar. No, el Señor ha puesto en nosotros alma, mente, voluntad, emociones y corazón. Es decir, sentimos, tenemos personalidad. Y ¿saben una cosa? Dios mismo tiene personalidad y una conexión entre Dios y nosotros solamente a través de la personalidad se puede dar. Hoy vemos la tecnología avanza a pasos agigantados y vemos cómo nosotros le damos instrucciones a las maquinitas y las maquinitas responden a nuestras instrucciones. Hoy lo vemos claramente en esos teléfonos que usted puede instalar aplicaciones. Si usted se monta en un carro y usted quiere trasladarse o ir a un lugar donde usted no conoce, y usted abre el famoso Waze y usted le dice, bueno, lléveme a X lugar, y él le va a ir trazando la ruta y él mismo le va a ir hablando: doble a la izquierda, manténgase directo tantos metros, luego doble a la izquierda, vaya en calle Sánchez, calle calle lo otro, y usted sigue y usted llega a ese lugar. Prácticamente es como ese aparatito dándole instrucciones a uno por dónde ir. Pero realmente lo que estamos obteniendo de eso es simples
instrucciones de una máquina o de una computadora inteligente donde nos está diciendo dónde ir y donde usted le está diciendo a él primeramente dónde es que usted quiere ir. Detrás de eso sí hay una voz de una persona que grabó todas esas voces, instrucciones, pero es una máquina que está ahí simplemente. Volvemos al ejemplo también que hablábamos el otro día de un perrito. ¿Verdad? Un perrito, usted tiene un perrito en casa, usted le puede decir a ese perrito, perrito feo, o él es feo, ¿verdad? Estás mechudo, hediondo, patión, y el perrito va a estar ahí. Moviendo la cola. El perrito no está entendiendo lo que usted le está diciendo. Pero nosotros hemos nacido con la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y también no solamente la capacidad, sino que tenemos la capacidad de aprender a escuchar la voz de Dios. Y no solamente eso, porque muchas veces nos quedamos con solo escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué sigue? Requiere de su fe para movilizarse de acorde a lo que Dios está hablando a su vida. Vamos a un ejemplo bíblico que se relata en Génesis capítulo 18. No lo abran, por favor. Simplemente voy a relatarles una parte de esto. Y aquí encontramos una situación y me gustaría que usted en casa pueda estudiarlo, porque aquí vienen unos rasgos importantes de una verdadera comunicación fluida entre Dios y una persona. Y este caso es entre Dios y Abraham. En esta ocasión, Abraham recibe una visita de 3 personas. Una de ellas es el ángel del Señor y otras 2 personas más. Y ellos llegan a visitarlo y comen y pasan un rato muy agradable. Y están hablando acerca del hijo que Dios le había prometido a Abraham en su vejez. Pero de pronto, la conversación gira en torno a otras circunstancias. Y resulta que los 2 varones se van y solamente queda ahí el ángel del Señor. Y empiezan a hablar acerca de Sodoma y Gomorra. 2 ciudades antiguas que estaban en una perversión y una rebeldía extrema. Ya Dios había planeado, ya había mandado la instrucción: vamos a destruir esas 2 ciudades. Y dice la escritura que mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, dice que Abraham se acercó a él. Ven qué interesante esta parte. Me llama mucho la atención porque él se acerca. Entonces ahí el acercarse, vemos rasgos fundamentales de una persona que se acerca al Señor porque sabe que le conoce. Es muy probable que usted no se acerque a una persona que no conoce para conversarle algo íntimo de lo que está pasando en su casa, quizás en su matrimonio, en su trabajo, etcétera, etcétera. No lo vamos a hacer. Procuramos hablarlo con una persona de confianza, procuramos buscar un consejo, etcétera, etcétera, donde corresponde, ¿cierto? Abraham se acerca y empieza a platicar con el Señor. Y es interesante porque empieza a hablar a Abraham y le dice: bueno, si tan solo hubieran 50, tú destruirías una ciudad, si tan solo hubieran 50 justos ahí. Y empieza Abraham a hablarle y llegan hasta 10. Y el Señor le dije: no, si solo hubieran 50 no lo hago, si solo hubieran 45 no lo hago. Y empieza a bajar la cuenta hasta llegar a 10. Y lo interesante acá es, lo que no quiero hacer notar es lo que sucede en la historia, sino el diálogo que está teniendo este hombre con el Señor. Y interesante, hermoso esta parte, porque yo interpreto acá que Abraham él sabe y quiere recordarle al Señor lo que Él es. Él es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que procura el bienestar para las personas. Y él empieza a hablarle al Señor acerca de eso, como a recordarle. Pero a la vez creo que él también necesita recordarse lo que es el Señor para él.
Diálogo hermoso. Y vean lo interesante acá. Yo no miro en ningún momento cómo Abraham quiere como torcerle el brazo al Señor. Ya Abraham sabe la voluntad de Dios. Él iba a destruir esa ciudad, pero él estaba intercediendo por las personas. Porque ahí estaba Lot. Y Abraham sabía de que Lot debía vivir en otro lugar. ¿No le creen ustedes parecido a lo que sucede hoy en día con las personas que no conocen a Jesucristo? Que deberían de conocer a Jesucristo, que deberían de arrepentirse y aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Es la voluntad del Señor, que seamos salvos, que vayamos a vivir eternamente junto con Él. Aquí somos turistas. Saquen todos sus paños, sus sombreros de playa. Estamos turisteando. A veces no es tan fácil turistear, pero el Salmo 23 nos dice que el Señor es nuestro pastor y es el que nos lleva a través de todo este valle de problemas, de situaciones que a veces enfrentamos que no, inclusive hay situaciones que se nos vienen que no esperamos, pero el Señor está ahí con nosotros. Él es el buen pastor. ¿Y qué tal si usted puede hacer una oración como esto y decir, bueno, Señor, porque hoy en día, ¿saben? Hoy en día el Señor no está destruyendo ciudades como lo hizo en este momento. Pero nosotros podemos comunicarnos con el Señor osadamente y algo como así, un diálogo así como el Señor. ¿De verdad hay un lugar llamado infierno? La gente que se ha apartado de ti realmente pasará una eternidad en el infierno lejos de tu presencia. Preguntas de ese tipo. ¿En serio, Señor? ¿Así es tu justicia? Dios, si es así, entonces oro desesperadamente por mis amigos, los miembros de mi familia que no son salvos. Por favor, Señor, permite que escuchen el Evangelio y puedan reconocer a tu Hijo Jesús como su Salvador. Eso no lo hace un robot. Eso no lo hace una máquina. Eso lo podemos hacer usted y yo. Y aquí vemos este ejemplo de Abraham, cómo conversó con el Señor Jesús y no quiso cambiar los planes, sino quiso interceder por las personas que vivían ahí. Punto número 2. Dios habla a las personas. Es muy obvio, pastor. Es obvio. Dios habla con las personas. La segunda verdad muestra cómo es una amistad directa con Dios. Parece algo elemental, algo sencillo, pero miremos esto. Dios ha hablado a través de las Escrituras a personas. En el fresco huerto del Edén, Dios le habló a Adán y a Eva. Le habló a Abraham, ya lo vimos, a Noé, habló a mujeres de la Biblia. En el Nuevo Testamento el Señor le habló a María. Inclusive, vean qué interesante esto. El Señor le habló a Cornelio. Y Cornelio no era un seguidor de Jesucristo. Y Cornelio le escuchó. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que hay oportunidades para personas que todavía no han escuchado de Jesucristo, que puedan escucharlo a Él y poder seguir todo esto. Juan capítulo 16, versos 12 y 13. El Señor está hablando a sus discípulos y le dice de la siguiente manera: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu Santo de verdad, está hablando, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino le hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que ha de venir. Hoy Dios habla a través de su Espíritu Santo a nosotros.
Hoy va a decirnos las cosas a través de su Santo Espíritu. Si usted y yo agarramos la palabra de Dios y la empecemos a leer, por leerla, así como usted agarra un diario para informarse de las noticias, nada va a pasar. Simplemente te vas a informar. Pero si usted prepara un ambiente, usted ora y usted dice, Señor, revélame lo que está escrito en las Escrituras, y usted toma una lectura seriamente y empieza a estudiarla, saben, les aseguro que Dios va a hablar a su corazón. Porque hay una conexión entre el Espíritu Santo de Dios, su palabra y el cielo. Y usted va a escuchar cómo Dios le va a estar hablando, como esa brisa, como una brisa. Y usted va a poder sentir cómo Dios está hablando a su vida. ¿Ah? Les dijo, a ustedes ahora son mis amigos. Qué interesante. En Semana Santa, cuando nos gusta mucho algunas películas, y todas son, ¿verdad?, de 3 horas larguísimas, y algunos nos sentamos a esperar algunas películas que nos gusta, ¿verdad? Y disfrutamos mucho, y en las películas se mira cómo Dios habla a los hombres. Moisés. Una voz fuerte, retumbante, cuando está hablando, ¿verdad? Y a veces se crean esas falsas expectativas de que Dios va a hablar a las personas de esa manera. Y hasta que Dios me hable así, yo actúo. ¿Saben? Y yo creo que Dios no habla de esa manera en estos tiempos. Inclusive hay un relato en la palabra donde Dios le habla a Elías. Y no precisamente le habla de esa manera. Dice que le habla como un susurro, le habló como un susurro de brisa apacible. ¿Han estado ustedes en un lugar así como muy caluroso? Y por cierto, el otro domingo ya tenemos el aire del centro funcionando. Tuvimos un desperfecto para que tengan un poquito de paciencia. Y ahorita nosotros, hablando del aire, estamos esperando que entre una brisa para que los que estamos aquí al frente, allá sí les cae un poquito de frescura. A veces estamos esperando esa brisa, que una brisita fresca que nos caiga por acá. Y usted llega y quizás va a la playa y se sienta debajo de un almendro y está la brisa y usted siente. Así mismo Dios, saben, así mismo Dios se va a manifestar a su vida y a mi vida. Va a ser algo impresionante, porque Dios quiere hablar con nosotros, quiere acercarse a nosotros, quiere hablar con usted y conmigo de esa forma, y de una forma clara, entendible, que podamos entender claramente lo que Él quiere decir. Ahora, concluyo este punto con esto, y es que Dios nos quiere hablar, pero lo que usted vaya a hacer después de lo que Dios habla a tu vida va a requerir de fe. Muchos hombres del Antiguo Testamento, y lo habla en Hebreos capítulo 11 o 12, que muchos conquistaron reinos porque vivieron por fe. Y eso quiere decir que vivieron por las palabras de guía que Dios le dio a estos hombres para conquistar reinos. Requirió de fe para que ellos pudieran conquistar. David requirió de fe para hacer todo lo que Dios mandó hacerlo a él. Número 3. Dios habla con sus amigos. Parte del verso 15 del capítulo 15 de Juan dice: os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta tercera verdad muestra cómo es una amistad con Dios. Es el análisis bíblico de la verdad misma de que Dios indudablemente nos habla como sus amigos. Dios no le habla a robots, Dios le habla a personas, Dios le habla a sus amigos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué Dios es así? Vamos, la Biblia me da evidencia de esto irrefutable. Éxodos 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla
cualquiera a su compañero. Está hablando de una amistad. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan quién también era amigo de Dios? O amigo del Señor Jesús, para ser un poco más claro. No, otro peor. Judas. Judas era amigo del Señor Jesús. Cuenta la escritura, vean, detalles que no se nos pueden escapar. Judas ya había entregado al Señor Jesús. Y ya había dado la instrucción a los soldados de que cuando entrara al lugar donde estaba el Señor Jesús y al que le diera un beso, a ese debían arrestar. Entra Judas, le da un beso al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Comprendemos la magnitud, la seriedad de la pregunta que le está haciendo el Señor Jesús a Judas en ese momento. Le está diciendo, amigos, y ya el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y más aún le llama amigo. Esto quiere decir que aunque usted y yo andemos en pecado, lo hayamos traicionado, Él nos llama sus amigos. Porque Él sabe de que puede ocurrir lo que ocurrió con Abraham. Que usted puede interceder por esa persona y esa persona se puede arrepentir y puede aceptarlo a Él. ¿Saben? El Señor Jesús se entregó mucho más antes que yo. O sea, yo ni siquiera le había reconocido y Él se entregó por fe, por mí, por usted, por nosotros, por todos los que estamos aquí. ¿Entendemos la magnitud de la obra del Señor Jesús y por qué Él nos llama a sus amigos? Es maravilloso, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor Jesús hablando, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vuelve a repetir y dice, vosotros sois mis amigos. Lo hacéis, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, verso 13 al 15. Quiero concluir con esta historia. Cierta familia tenía 3 hijos y procuraron ir un tiempo de vacaciones a la costa, donde el papá de la esposa. Y había un lago ahí. Este lago habían peces y el hijo mayor le encantaba pescar. Me hubiera gustado que esa historia fuera mi historia, pero no es así, pero es una historia hermosa. Pez tras pez, tras pez, tras pez, todo el día pescando y fue algo maravilloso. En la noche papá y mamá están hablando y mamá le dice a su esposo que le pregunte a su hijo cómo le fue en la pesca. Le pasó el teléfono y su hijo empezó a relatarle lo bien que le había ido con esa emoción de que había sido una pesca extraordinaria, la mejor pesca de su vida a su corta edad. El papá, muy ilusionado, muy emocionado, dijo, el siguiente día voy a ir a pescar con él y vamos a tener el doble de pesca que él tuvo esta vez. Fue a la tienda, compró caña de pescar, compró anzuelos, compró la mejor carnada para atrapar los mejores peces. Y al día siguiente se fueron todo el día de pesca. ¿Y saben qué ocurrió? Absolutamente nada. No pescaron nada ese día. El papá angustiado vuelve a ver a su hijo y le dice, hijo, lamento mucho. Procuré que este día
fuera una pesca mucho mayor que la pesca que tuviste, ayer. Pero no fue así. El hijo se vuelve y le dice: papá, no importa. Hoy fue un día extraordinario para mí. El papá asombrado se vuelve y le dice: ¿por qué, hijo? Porque pasé todo el día contigo. Saben, muchas veces nos familiarizamos tanto con el premio y no con la presencia de nuestro Padre. Y Dios en estos tiempos quiere que valoremos más su presencia que el milagro o tu necesidad. Porque tu necesidad es importante para Dios. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él como sus hijos, como sus amigos. Póngase de pie, por favor. Mi invitación en este día para usted es que puedas agradecerle a Dios por el deseo de tener una amistad con usted. Agradézcale por estar disponible para ser su amigo. Pídale que le muestre los pasos a tomar para que puedas abrir tu corazón de esta manera. Ore para que cualquier obstáculo que pueda estar impidiendo su amistad con Dios sea removido. Y pregunto nuevamente: ¿por qué escuchar la voz de Dios? Porque Dios quiere ser tu amigo. No me malinterprete acerca de la necesidad, acerca de lo que usted en estos momentos está necesitando. Eso es importante para Dios. Pero mientras eso no suceda, debemos acercarnos a Dios, no solamente para abrir nuestra boca cuando tenemos un problema, cuando tengamos necesidad de algo. Dios quiere tener una amistad continua todos los días con nosotros, donde podamos sentarnos y dialogar con Él y tener un corazón como el de esta historia. Aunque no pase nada, papá, este ha sido un gran día porque estuve contigo en compañía de la presencia del Dios que me formó y que me creó a su imagen y semejanza. Si usted hoy necesita oración, si usted necesita salir de este lugar fortalecido, fortalecida, aquí están los pastores, asistentes y unos líderes al frente para que usted pueda pasar y que podamos orar por usted. Antes, voy a hacer una oración para cerrar este tiempo. Y cuando termine la oración, si usted necesita ir a casa, tenga la libertad. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por mostrarnos a través de tu palabra de que tú quieres ser nuestro amigo, que no eres un extraño, sino que eres la compañía perfecta para el momento perfecto, para cualquier ocasión. Ayúdanos a tener una amistad continua contigo, Señor. Queremos acercarnos en libertad y tener diálogos hermosos contigo. Ay, Señor,
Gracias por tu palabra, Señor. Por revelarnos cosas, Señor. Verdades importantes, Señor. Que nos ayuden a caminar con la confianza plena de que tú eres nuestro pastor y nosotros tus ovejas, y que nos llamas tus amigos. Trae una bendición, mi Dios, a todos mis hermanos esta semana, Señor. Que sea una semana plena para ellos, Señor, y que puedan encontrar en tu presencia, Señor, momentos hermosos, Señor, de gozo, de alegría, de plenitud, Señor, de confianza, de paz, de armonía, Señor, de bendición. Que la puerta de los cielos se abra y que muchas bendiciones desciendan sobre mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y este aplauso es para ti, amado Señor.